Bien, esta es pues la presentación de nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? Es un PPT, pues bien preparado, con ilustraciones, muy interesante, un trabajo especial para el Señor. Y que Dios lo bendiga, este hermano Sergio, por hacer este trabajo, ¿no? Y que nosotros acá lo compartimos, ¿no? Es para hacer un resumen. Voy a entonces aquí, a ver, ingresar, justamente ahí está la lección, el resumen, ¿no? De toda esta lección. Vamos a ver, ahí está. Hermanos, como ustedes ven, ahí está el título de la lección. Si pueden, hermanos, leer el título, ahí está en la parte superior. ¿Cuál era el título de la lección de esta semana? A ver si alguien nos apoya mirando su pantalla y dando lectura ahí al título. Explicación horizontal, la cruz y la iglesia. Muy bien. El título de esta semana fue, pues, ¿no? Expiación horizontal. Hay dos puntos allí, entonces se habló acerca de la cruz, no para esta expiación horizontal, no. La cruz y la iglesia. Muy bien. Estamos imaginándonos en una escuela sabática, ahí está el profesor, ¿no? O profesora también, ¿no es cierto?, dirigiendo esa unidad evangelística en la iglesia, pues esto va a suceder mañana en la iglesia. Después de hacer la confraternidad, cada uno se presenta y dice cómo le ha ido el sábado, para que nos enteremos cómo estamos cada uno. Entonces, después de una oración, viene, pues, ¿no? Ahí el estudio de esta lección. En este caso ya es un repaso, ¿no? Ya se ve ahí las cosas que se han entendido, las bendiciones que se han recibido y algunas cosas que tal vez no se han entendido, se hacen preguntas y entre todos se resuelven, ¿no? Y siempre con el propósito de hacer, ¿no? La actividad misionera, es decir, la predicación de la palabra. Entonces ahora, hermanos, ya después de haber orado, ya de haber escuchado los pedidos de cada uno, encomendándonos a Dios, ahora, hermanos, a ver ustedes, participen. Aquí, imaginariamente yo como maestro, aquí entonces hago la pregunta, ¿no? Y digo, a ver, hermanos, ¿qué han entendido, no? ¿Qué han entendido de la lección de esta semana? Que ha quedado en nuestra cabeza, ¿no? Respecto a este tema de expiación horizontal, la cruz y la iglesia. A ver, hermano, hermana, prenda su micro y participe, a ver. ¿Qué dicen, hermanos? A ver, ¿qué dice ahí nuestro hermano Carlos, hermano Nancy? ¿Qué han aprendido, hermana Eh, Herminia, hermano Javier? Sí, hermano. Hermano, justo, bueno, yo aprendí del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, para que así nosotros podamos estar con Él en el cielo cuando Él venga por segunda vez. Eso es lo que yo al menos entendí. Bien, respecto a la cruz, ¿no? El sacrificio del Señor Jesucristo, que es la base, ¿no? Para esta lección. Eso es importante, ¿no? La cruz, o sea, el sacrificio del Señor Jesucristo, que justamente hace esta expiación horizontal, hermano, ¿no? Y que Hermano, existe también la iglesia. Sí, sí, hermano, o sea, saber qué has aprendido, hermano Celso. yo aprendí expiación horizontal, la unidad que hay que formar entre judío y los gentiles. En forma vertical es la unión entre Dios y el hombre. Estaba separado, entonces eso ha hecho Dios en forma vertical y horizontal también. En esto entra la circuncisión en circuncisión, reconciliación también entre judíos y los gentiles, y reconciliación entre Dios y el hombre también.
Eso entendí bien comprendido, Muy bien, hermano. hermano. Muy bien, hermanos. Muy bien. Felicitaciones, hermanos, ¿no? Entonces ahí Hermano, está nuestro hermano. Sí, hermana Nancy. bueno, buenos días con la plataforma. Buen día, hermano. Bueno, también yo aprendí que la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. En Él está la iglesia, nosotros, gracias al sacrificio de nuestro Señor, hoy somos libres y nos rescató con su sangre preciosa. Y agradecer a Dios que estamos unidos en este momento, con la esperanza de que un día vendrá el Señor y nos llevará a la morada que está preparando Él para con nosotros. Mientras tanto, preparémonos cada día sabiendo que esa piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros ha venido hecho hombre, murió en la cruz y cada uno de nosotros somos el precio de su sangre como una perla preciosa. Eso es todo, hermanito. Muy bien, hermana Nancy, ¿no? Ahí está nuestra hermana, destaca, ¿no? Que el Señor Jesucristo es la piedra angular en una construcción, ¿no? O sea que figuradamente, ¿no? La iglesia es como una estructura, ¿no? Que se construye, como un templo que se construye, pero la piedra angular en esta construcción es Jesucristo, ¿no? En otras palabras, ¿no? Que Jesucristo es el que reconcilia, ¿no? Las divergencias, las separaciones, las enemistades que hay, ¿no? En todo sentido de la palabra, aplicándolo, ¿no? A la realidad. Que, como dice nuestro hermano Celso, ¿no? Que en su contexto, la carta a los Efesios está hablando de reconciliar a los judíos con los gentiles, ¿no? Entonces es importante esto que hemos estudiado, ¿no? ¿Quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, los gentiles somos nosotros también, ¿no? Y los judíos, aquellos que son de aquel pueblo que Dios ha elegido, ¿no? A la familia de Abraham, a su familia, y han tenido todos los privilegios, ¿no? De conocer a Dios, de conocer su palabra, a diferencia de los gentiles que no tenían Dios, no conocían nada, vivían sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero la cruz del Calvario, el sacrificio del Señor Jesús, hace una unificación, ¿no? Respecto a esta separación que había entre este pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, con los gentiles, ¿no? En ese contexto hemos estudiado, pero lo aplicamos, hermanos, pues a nuestros días, ¿no? A que en nuestros días también puede haber muchas separaciones por diferentes razones, ¿no? En la familia, en la humanidad, pero gracias a Cristo que unifica a sus hijos, y no solamente en esta tierra, sino del cielo, ¿no? Unifica a la familia, ¿no? A la familia de Dios, diríamos, de la tierra y del cielo, uno solo. O sea, un día vamos a estar en el cielo, pues, como una familia, la familia del cielo, la familia de esta tierra, de la iglesia, ¿no? Unificado, una sola familia, ¿no? Ahí tendremos a nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesús, estaremos unificados, ¿no? Como una sola familia. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? ¿O alguna pregunta? ¿Alguien tiene, hermanos? Algo que no se ha comprendido de repente. O quiere comprender, ¿no? De repente no ha tenido la oportunidad de estar presente, La ¿no? pregunta, hermano, que viene a ser lo siguiente también. ¿Qué significa la salvación que viene de los judíos? O podremos también poner para mejor comprensión la pregunta, ¿qué significa que la salvación viene de Abraham? ¿O qué significaría que la salvación viene de, de los hijos de Isaac, ¿no? O sea, de Jacob, ¿no? Es igualito, cambiamos el término, nombre nomás, pero
en fondo es igual, ¿no es cierto? Así es, así es, así es. Sí, pues creo que esta pregunta que está haciendo nuestro hermano no está en la Biblia también, ¿no? Parece que esto es con la samaritana, ¿no? Cuando los samaritanos, él, pero se desviaron, pues, ¿no? Del camino, o sea, ya no quisieron obedecer y se fueron a las costumbres del mundo. Eso eran los samaritanos, ¿no? 10 tribus del pueblo de Israel se apartaron de Dios a las costumbres, hacían la idolatría, o sea, todas las costumbres que hay en el mundo, ¿no? El enemigo, pues, ha engañado a la gente, se desviaron, ¿no? Y conversando con la samaritana, el Señor Jesús, así, ¿no? Ella defendía, ¿no? A los samaritanos y decía que nosotros somos los que tenemos la razón, el templo está aquí, en este lugar, aunque ustedes dicen que es allá, los judíos. Bueno, el Señor Jesús le dice, la salvación viene de los judíos, dice, ¿no? Él es el que dice el Señor Jesucristo, eso, ¿no? Que la salvación viene por medio de los judíos. O sea que los judíos eran pues los que permanecían, ¿no? Obedientes, fieles a Dios. Y justamente el Señor Jesucristo viene pues de este pueblo judío, de esta tribu de Judá. Y ahí viene el Señor Jesús. Entonces, hace alusión a eso, ¿no? Es la pregunta de nuestro hermano Celso, ¿no? Entonces, a través de este pueblo judío viene, pues, ¿no? La salvación, o el Señor Jesucristo, que es el Salvador, viene así, pues, ¿no? Está profetizado todo eso. Entonces, la mujer samaritana estaba defendiendo sus criterios también, que puede haber hoy en día, hermanos, también en nuestros días, diferentes criterios, no que aquí la iglesia esta es la iglesia madre, que ustedes son esto y aquello. O sea, hay una discusión, pues, en el mundo, ¿no? Que nosotros somos privilegiados y que ustedes, ¿no? Entonces, hay, pues, se crean a veces esas enemistades, hermanos. Pero todo eso, gracias a Cristo que se presenta, ¿no? Que Cristo le dice a la samaritana, ¿no? La adoración a Dios no se va a hacer aquí en Judá o en Samaria o en algún lugar, sino donde esté la gente, ¿no? Porque la verdadera adoración que se hace a Dios se hace en espíritu y en verdad. Y ese tipo de adoradores busca nuestro Señor, dice, no que va aquí, que en este lugar, aquel lugar, no. Donde estén ahí unidos en cualquier lugar, estén en el nombre de Jesucristo, pues ahí está Dios. No es el privilegio de algún lugar. Eso es lo que el Señor, pues, al unificar a la iglesia, lo unifica con la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la pregunta, hermano. Entonces ahí estamos tratando de responder. Si alguien quiere hacer más aclaraciones, bienvenido, hermano. ¿Alguna pregunta Hermano más, hermanos? Justo, Diga, hermano Marcelino. buenos días, hermanos, con Buen todos. día, hermano. La pregunta es muy interesante, pero la respuesta también está clarito en la palabra de Dios. Cuando leemos de los setitas, ¿no? Que se les denominaba hijos de Dios y los descendientes de Caín, hijos de los hombres. Entonces, se tendría que titular la pregunta de que la salvación venía por Set, pero no Set en realidad, sino Cristo, la simiente santa, cuando José no dice de que mm, no se olviden de llevar también mi hueso, ¿no? Entonces, aquella tribu, ¿no? El pueblo israelita que estaban presos, ¿no? Tenían en cuenta la simiente santa, tenía que venir por medio de ellos. Y cada israelita, dama, que tenía hijo varón, pensaban que vendría su hijo, el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Todos esperaban en ello. Hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, se olvidaron que estaban esperando al Mesías. Y allí justamente la conversación de la mujer samaritana, ¿no? Ella sabía, pero no estaba esperando. Sabía que vendría Jesús. Él nos enseñará. Y Jesús le dice,
el que conversa contigo, él es el que esperas, ¿no? Entonces se abrieron los ojos y fue a predicar, ¿no? Entonces la salvación no es por medio de alguna iglesia, no. Cristo. Cristo tenemos que levantar en alto. Nosotros mismos podríamos caer en esa tentación de que nosotros tenemos la razón, nosotros que no, Cristo tiene la razón. Cristo es el objeto sublime, máximo al que tenemos que levantar en alto. A Él predicamos, por medio de Él somos salvos. Muy bien, hermano Marcelino, ahí están las aclaraciones, hermanos, a esta pregunta interesante, ¿no? Cuando hay preguntas, aprendemos muchas cosas, hermano. Si tienes pregunta, hermano, hermana, pregunta, ¿no? Y lo que queremos resaltar es de que Cristo, hermanos, es la piedra principal. Cristo es la solución para todo problema que se pueda presentar dentro de la familia o en cualquier situación, ¿no? Que esté pasando un ser humano en esta tierra. Cristo es la solución. Puede estar habiendo guerra entre un país y otro país, pero la solución estaría en Cristo. En Cristo estaría la solución, ¿cierto? Bueno, pero probablemente alguien pueda preguntar, pero ¿cómo, no? ¿Cómo? Por ejemplo, alguien de repente está a punto de separarse, de divorciarse, ¿no? En la familia. Ahora, ¿cómo Cristo puede solucionar ese problema? A ver, contesten esa pregunta, hermanos. O cualquier otro problema, enemistad entre uno y otro. Entonces, hay problemas. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo es que en la práctica Cristo es la solución? A ver, ¿cómo entienden, hermanos? A ver, ¿cómo? A ver, en la práctica, ¿cómo es de la solución? Tomen un caso específico, si es posible, para ver cómo soluciona Dios ese problema. Sí, hermano. Hermano, uno de ellos tiene que haber perdón, pero uno de ellos tendrá que de todas maneras aceptar. Eso sería solución, ¿no? Porque aquí, este, primera Juan 1:9 dice, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice entonces, uno de ellos, ya sea de la familia, hombre o la mujer, tiene que aceptar de todas maneras, quiera o no quiera, entonces pedir a Dios, entonces serán reconciliados, ¿no? Entonces se arrepienten bien. Ahora, si no se arrepienten, eso es ya terrible, 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 ¿no? Pero de todas maneras debe haber perdón. Si no hay ese palabrita, ese perdón, entonces no habrá reconciliación, hermano. Importantísimo el término perdón, hermano. Muy bien, ahí está la palabra perdón, ¿no? Que tiene que haber. Bueno, en este caso, hermanos, cuando hay enemistad entre un país y otro país, o no sé, entre un esposo y una esposa, entre una persona y otra persona, ¿no? Para que haya solución, para que haya paz, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Humanamente, de repente uno puede dar respuesta, ¿no? Pero bíblicamente, de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿cómo es o sea, en la práctica, qué solución le damos nosotros a nuestra propia vida? ¿Cómo estamos solucionando nuestros problemas, hermanos? ¿Cómo estamos solucionando? A ver, ¿cómo solucionamos cualquier problema que se nos presente? Porque nos equivocamos, hermanos. Nosotros, como humanos que somos, generamos a veces nosotros mismos problemas. Pero Hermano, ¿cómo justo solucionamos esos problemas? A eso estamos viendo. Sí, hermano Marcelino. en un matrimonio siempre por sabios consejos uno tiene un padrino. Y esto debe ser una persona al que ambas personas eligen y es una persona de confianza, ¿no? De que conoce a Dios, generalmente se le nombra a alguien. Entonces, esta persona no tiene que tener eh, algún favoritismo tanto a la dama o al varón, no, tiene que ser neutral. Si surge algún problema, ¿no? Mi padrino que está en Estados Unidos, ese hermano Donaldo Pinedo, ¿no? Él nos explicó, agarró dos palitos de fósforo
Esto eres tú, me dijo a mí, y esto eres tú, dijo mi esposa. Y los hizo parar y se caían a un lado o otro lado. Cuando las cerillas se juntan la cabecita ambos, se cae, una repetía, siempre se cae, pero agarró otro palito y esto va a ser Dios Cristo en tu hogar. Y hizo un triángulo como una pirámide y no se cayó para ningún lado. Nunca salió de mi mente ese ejemplo que me hizo. Entonces, la solución para todo problema siempre está en Cristo. Y vivía, antes de casarme yo, el menor de todos mis hermanos, vivía con una de mis hermanas, no voy a decir cuál de ellas. Y ellos se peleaban, pues estaban ahí rascándose en luchas. Y yo que era menor, ¿qué le voy a decir tú? Lo único que les decía, no vamos a orar. Se arrodillaban, oraban conmigo y al final estaban llorando y abrazándose y terminando el lío. Cristo es quien limpia, echa polvo, lo hace nuestras irritaciones, nuestras discordias, nuestras disensiones. Y nos une, el amor de Cristo nos constriñe y seguimos adelante. Esa es nuestra experiencia. Muy bien, hermano. Creo que ahí está la ilustración, ¿no? Para hacer ver de que cómo en la práctica Cristo es el que soluciona los problemas, ¿no? Añadir tal vez a esto, ¿no? En que yo siempre lo repito, de que yo como ser humano en la práctica, ¿no? Como esposo también me equivoco a veces, ¿no? En lo que hablo, en lo que digo, en lo que actúo, ¿no? Y hiero a veces a mi esposa, ¿no? De igual manera mi esposa también, ¿no? Como ser humana que ella es, entonces se equivoca y entonces, pero ¿cómo se soluciona el problema, no? Tal vez yo queriendo que las cosas sean a lo que yo pienso, entonces sigue el problema, pues, o ella, la esposa, que las cosas se hagan como ella dice o piensa, sigue el problema, pues y aún más se acrecientan los problemas. Pero cuando somos humildes, entonces si permitimos, como dice el hermano Marcelino también, ¿no? Cristo está ahí presente en la familia, entonces uno y el otro que nos equivocamos, pues nos acomodamos a lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Lo que dice su palabra, lo que dice sus mandamientos. ¿Qué dice? Por eso dice en el temor de Jehová, ¿no? Entonces decimos, sí, pues yo me equivoco, yo también me he equivocado y así. Entonces, lo que dice el Señor Jesús, lo que hace el Señor Jesús, su ejemplo del Señor Jesús, su presencia de Él, es lo correcto. Entonces ahí uno se arrodilla, ora, pide perdón, no a Dios, y también ahí se unifica la familia, ¿no? Y se mantiene día tras día, ¿no? Porque cada día siempre podemos estar cometiendo algunos errores así. Y entonces se necesita cada día también siempre mirando al Señor, reconciliarse, pedirle perdón, no dejar para otro día, ¿no? Alguna dificultad que se ha presentado, algún resentimiento que pueda estar habiendo. Entonces, en la práctica, hermanos, lo que yo puedo testificar, así hago yo, ¿no? O sea, vida, no, no. Por eso, eso no debería ser tampoco, pienso, una teoría, ¿no? Lo que estamos estudiando, sino debe ser una experiencia de ti, hermano, de ti, hermana. También cuenta tú también, hermano, cómo haces tú, ¿no? No sé, pero ahí está, ¿no? El testimonio que yo escucho también, ¿no? Respecto a lo que pasa conmigo, ¿no? Bueno, bueno, Hermano, estamos, hermanos. Sí, hermano, hermana, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? hermano, esta unión, esta reconciliación se debe hacer en la iglesia cada 3 meses, creo que dice el manual de iglesia, y no se está haciendo. Ahora, para eso está que el anciano de la iglesia y debe estar haciendo como norma principal en la iglesia cada 3 meses para reconciliar entre hermanos. Es una orden del Señor, ¿no? Que viene a ser 1 Corintios capítulo 11 verso 23 a 26, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Celso. No, sí tienes razón el hermano, el Señor Jesucristo, justamente para unificar así
a los discípulos, para que estén unidos en Cristo. Hizo pues no la cena también. ¿Recuerdan ustedes esta cena del Señor? Él tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que comer ese pan, dice, ¿no? O sea, en otras palabras, que la presencia del Señor esté entre las entrañas, dentro de uno mismo, ¿no? O sea, en la familia y todo, ¿no? Y la sangre, el vino también, ¿no? Tomen este vino que es un símbolo de la sangre de Cristo, ¿no? Que fue derramada. Entonces ahí esta familia se unificará allá en el cielo, ahí vamos a estar, ¿no? Una cena vamos a hacer allá como familia, ¿no? Entonces eso hay que practicarlo también la cena del Señor en la iglesia para reconciliar, porque a veces hay ciertas se generan ciertas enemistades de repente dentro de la iglesia, lo cual no debería ser, pero hay que arreglar eso, ¿no? Que humanamente a veces surgen, ¿no? A veces miramientos o que también con una palabra herimos a los hermanos. Entonces hay para la solución está ahí la cena del Señor, ¿no? Participar del lavamiento de los pies, pedirse perdón a la persona, al hermano, hermana, entonces ahí juntos arrodillarse, orar y lavarse los pies unos al otro, ¿no? Como señal de humildad, ¿no? De que nos hemos equivocado, ¿no? Y participar de esta cena, ¿no? Porque esta cena del Señor es para todos los pecadores, no es para aquellos que son santos, ¿no? Que dicen que soy, no, yo soy santo, no, sino es para todo pecador, ¿no? Que todos pecamos, nos equivocamos, hermanos, aún estando dentro de la iglesia, ¿no? Está muy bien, gracias, hermano Celso, por recordarnos. Muy bien, hermanos, ahí está. Esta, pues, no. Nuestra lección, ¿no? Hemos hecho un resumen ya de introducción sobre todo. Vamos a ver los detalles también, hermano. Pero yo he estado viendo, hermanos, aquí el folleto Escuela Sabática el día viernes. Aquí lo pegué, pues, aquí en el Word, como de costumbre siempre hago. No, esta lección está preparada. Incluso hay un hermano, hermanos. No sé si me están escuchando, hermanos. Aquí hay un aviso que me está dándome aquí en el internet que está inestable mi conexión. Y si se cortara, hermanos, ustedes continúan nada más con el estudio de la lección, hermanos. ¿Ya? ¿Me están Escucha escuchando, hermanos? ¿Se escuchan, no, hermanos? Sí, O hermano, se se está escucha cortando? perfectamente. Está bien, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, hermanos, miren. Eh, Aquí en la lección estaba viendo el día viernes, hermanos. Aquí está, del día viernes. Acá, viernes 28 de julio, pues. Hoy día, pues, es 28 de julio, ¿no? Viernes. Y así es, a ver, alguien estaba participando. No, no escuché bien, pero ahí está. Participen, hermanos, participen con toda confianza, con toda confianza. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí dice, ¿no? Para estudiar y meditar. Si uno mira su folleto de escuela sabática, está esta lección, ¿no? Entonces, lo he puesto ahí, la lección, y se puede leer, pues, hermanos. Es interesante, ¿ven? Como resumen, está ahí el día viernes. Estudia, dice, detenidamente el siguiente preámbulo. O sea, preámbulo, o sea, es como una introducción, es un resumen, ¿no? Entonces dice, estudia detenidamente el siguiente preámbulo a las preguntas. O sea, antes de las preguntas vamos a estudiar, dice, ¿no? Lo que está diciendo el preámbulo, ¿no? Esa introducción. Antes, ¿no? De hacer las preguntas de debate que se enumeran a continuación. Entonces, hay preguntas de debate que sale el día viernes para debatir, ¿no? A ver cómo respondemos, cómo hemos entendido. Es como un examen, pues ustedes están hermanos en el colegio, escuela, así. Ya ha llegado el examen, tal día van a dar examen, ya uno se prepara, ¿verdad? Y las preguntas están allí. Entonces te preguntan y tú tienes que, todo lo que has estudiado, ¿no? Pensar, ¿cómo responde esta pregunta, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Dice aquí, ¿cuál es el contexto específico
en el que Pablo escribe Efesios 2, 11 al 22. ¿Qué nos está preguntando, hermanos? Creo que hemos respondido en alguna medida. Los textos que hemos estudiado esta semana son simplemente el capítulo 2 de Efesios, versículos 11 hasta el 22. Eso hemos estudiado, creo que son 11 capítulos, algo así. Bueno, eso hemos estudiado esta semana, ¿no? Entonces, nos está preguntando, entonces, el contexto, dicen, o sea, esa carta que ha escrito el apóstol Pablo, o sea, en un determinado tiempo, para una determinada población que era los de Éfeso, entonces, nos está hablando, nos recuerden, o sea, cómo era ese contexto de ese tiempo, ¿no? Ya que se ha estado mencionando y se ha estado indicando ya. Después dice aquí, ¿cuál es el contexto específico en el que Pablo escribe Efesios 2, 11 al 22? Cuando describe, dice, los efectos arrolladores de la cruz, esto también acabamos de estar hablando, efectos arrolladores de la cruz, o sea, lo que hace la cruz, ¿no? En las relaciones humanas, creo que nosotros siempre, ¿no? Empezamos siempre haciendo un breve resumen de lo que es la lección y hemos contestado, creo, hermanos. Si alguien quiere contestar, pues algo más añadir, hermanos. Bien, bienvenido, hermanos. A ver, hermanos, ¿alguien quiere responder esa pregunta? El contexto, ¿no? Está diciéndonos aquí el contexto, ¿no? A ver, a ver aquí, vamos a... Esto dice, ¿no? O sea, Hermano, aquí, efectos, dice, los defectos, aquí estoy marcando, efectos, o sea, de lo que hemos estudiado, Efesios 2, 11 al 22, efectos arrolladores, arrolladores. O sea, prácticamente yo lo que entiendo acá dice, o sea, que ya no hay otra cosa, pues, ¿no? Que para solucionar cualquier problema es la cruz, o sea, lo que ha pasado con la cruz, ¿no? O sea, ¿qué hace? Entonces, eso arrolla todo, pues resuelve todo, ¿no? ¿Respecto a qué? A las relaciones humanas. Cuando hablamos de relaciones humanas, a eso le llamamos relaciones horizontales, entre semejantes. Y la relación vertical, habíamos dicho, nuestra relación con Dios. Entonces, hemos estudiado la semana pasada eso, la relación con Dios, relación vertical. Ahora estamos en estos textos, relación horizontal. Sí, hermano Celso. suponemos que Cristo no ha venido, no está profetizado, no ha sido crucificado. ¿Qué sería la humanidad de este mundo, hermano? Nos referimos tanto a antiguo y nuevo. ¿Qué sería? ¿Dónde llegaría, hermano? Así es, sí, pues, ¿no? Hermanos, esto es importante, ¿no? Yo trataría de llevarlo a la lección, la pregunta de nuestro hermano. Hermanos, los judíos, este pueblo privilegiado por Dios, porque lo escogió a Abraham, de Abraham viene pues Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob vienen sus 12 hijos, se forman 12 tribus, estuvieron esclavizados ahí en Egipto. Luego Dios los liberta a este pueblo porque era un pueblo que Dios eligió, les dio los 10 mandamientos ahí en el monte Sinaí y así los llevó a la Canaán terrenal, las promesas que le hizo Abraham para que entrara allí, para que tenga todo lo que Dios ofrecía. Y ellos por falta de fe no ingresaron la primera generación, la segunda generación recién entró a la Canaán terrenal. Este pueblo privilegiado, ¿no? Que entró a la Canaán terrenal, ahí las 12 tribus se separaron también, ahí no todos fueron obedientes. Al final la tribu de Judá es la que se mantuvo fiel, ¿no? Y bueno, hermanos, por otra parte, hermanos, mm, había el pueblo que no era el pueblo de Israel, era pues el pueblo gentil, gentil, los que no conocían a Dios, Dios no se había manifestado en los demás.
Pero sí, su propósito de Dios vemos que era que a través de este pueblo de Israel se diera a conocer Dios a todo el mundo, a toda la gente. Pero ese propósito pues no se logró cumplir, ¿no? Pero vamos a ver, este pueblo de Israel, hermanos, tenía un conocimiento, o sea, incluso práctico, diríamos, ¿no? De en qué consistía el plan de salvación, cómo ellos iban a ser salvos. Ellos estaban practicando todo, preparándose, ¿no? Para que venga el Salvador, ¿no? Y los salve, pues, a ellos. Pero ¿cómo los iba a salvar? Entonces les instruyó el Señor a través del santuario terrenal. O sea, Dios le dice a Moisés, bueno, mira, vas a construir un templo, un santuario como hay en el cielo, idéntico. Yo voy a estar presente en ese templo juntamente con ustedes. Entonces, ahí en la práctica que hacían, cómo solucionar todo problema que se les presentaba, como humanos que también eran ellos, como pecadores. Entonces tenían que sacrificar, hermanos, los pecadores israelitas, sacrificar corderitos, derramar su sangre, y con su sangre, ¿no? Ahí pintaban, ¿no? En el altar de sacrificios, los cuernitos, todo, se grababa el pecado, ahí se llevaba incluso dentro del lugar santo, al templo, ¿no? E incluso una vez al año al Santísimo para resolver ese problema del pecado. Era simbólico todo eso, pues, eran las leyes rituales, leyes rituales. Les instruyó así. Y practicaban todos los días, resolvían sus problemas de esa manera, ¿no? Recordando que iba a venir un Salvador, iba a morir como un corderito. Y esa sangre que iba a derramar iba a limpiar sus pecados. Todo. Entonces estaban instruidos en eso día tras día, eso era. Y justamente el Señor Jesucristo que era simbolizado por ese corderito, porque el corderito era pues el símbolo del Salvador de Jesucristo. Y viene pues a salvar a su tierra, realmente, ¿no? Lo que era simbolizado, se habían preparado todo, y viene Jesús como cordero, Juan Bautista lo reconoce y dice, este es pues el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se viene del cielo el Salvador. Ahora ellos tenían que aceptar ahora a Jesucristo y Jesucristo tenía que morir por ellos, no derramar su sangre por pecados, lo que era simbolizado, ¿no? Las leyes rituales, las leyes rituales. Pero el gran problema, hermanos, es que el trabajo del enemigo hace de que ellos pierdan de vista, ¿no? Al Salvador. No los reconocen al Salvador. Viene el Salvador, ahí a su pueblo a salvar, pero no los reconocen. Más al contrario, el pueblo judío determina ellos clavarlo en la cruz a Jesucristo diciendo, no, tú no eres el Salvador, tú eres un impostor, ¿no? Entonces lo clavaron pues en la cruz, mataron al Señor, su propio pueblo, ¿a quién vino a salvar? El Señor Jesús hasta lloró antes, dice, ¿cuántas veces quise contar a Jerusalén? Dice, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise contar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste, pues, ¿no? Hermanos, sucedió eso, pues, ¿no? Porque ellos no aceptaron, actualmente ni siquiera han aceptado, ni van a aceptar tampoco como pueblo. El pueblo judío no es cristiano, no ha aceptado a Cristo, no es cristiano como pueblo, pero individualmente, pues la gente, los judíos, a solucionar ese problema de estar apartados de Dios, tenían que aceptar a Jesucristo, al que era simbolizado con el corderito. Y los discípulos aceptaron a Jesucristo, aunque con dificultades. No hay 3 años, tanto los instruyó el Señor Jesús. Después recién entendieron, el apóstol Pablo también está explicando recién, ¿no? Y no solamente Jesucristo el Corderito era para los del pueblo judío, ¿no? En realidad, sino también era para todo el mundo, para el pueblo gentil, y eso es lo que predica el apóstol Pablo, para resolver el problema. Entonces, hermanos, esa enemistad que surge entre el pueblo de Dios, o bueno, el pueblo de Israel, el pueblo judío y los gentiles, había una separación, ¿no? Había un miramiento, así, ¿no? Unos decían, pues, ustedes, a los gentiles, decían, son incircuncisos, no, ustedes no están en el pacto, ustedes no tienen Dios, ustedes no tienen esperanza, nada, ustedes. Eso, en su concepto, los israelitas pensaban así. Y los gentiles también decían, pues ustedes circuncidados, que se creen, bueno, de todo también les decían ellos, había enemistad.
Pero para solucionar ese problema ya Dios tenía todo preparado, que Jesucristo muriendo en la cruz, ya. Esas leyes rituales que eran símbolo nada más de sacrificar animalitos, eso pues se cumple y ya termina su objetivo de esas leyes. Eso es lo que se va a abolir, o sea, ya esa práctica de llevar corderito, hoy en día ya no llevamos corderito, ¿no? Para el perdón de nuestro pecado. En Israel siguen haciendo seguramente todavía, es porque no han aceptado a Jesucristo, están esperando un Mesías, ¿no? Pero ya pues eso ya terminó. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, eso para todo judío que acepta a Jesucristo pues se une a la iglesia, así unifica, ¿no? En una familia. Y al gentil también que somos nosotros, aceptamos a Cristo, entonces nos unimos pues, en la iglesia en una sola familia. Y al final vamos a ir al cielo y con la familia del cielo, la familia de la tierra que vamos a ir va a ser una sola familia y Dios nuestro Padre, ¿no? No sé si de esa manera, ¿no? No sé, trato de contestar la pregunta de nuestro hermano o lo que aportó nuestro hermano, ¿no? Respecto a lo que pasa, ¿no? Y lo que la lección, ¿no? Trata de resolver los problemas que se generan, ¿no? En forma horizontal entre semejantes, ¿no? Entre judíos y gentiles y entre nosotros también hoy en día, hermanos, ¿no? Que pueden surgir problemas por N razones. O sea, cuando hay la falta de la presencia del Señor Jesús, ahí surgen los problemas, hermanos. Entonces yo llego a la conclusión, eso. Si alguien quiere solucionar cualquier problema de índole familiar en el matrimonio, cualquier problema social entre países, cualquiera, ¿no? Entre vecinos, todo, cualquier problema, Cristo es la solución. Él es el Hermano, que trae la paz. Él aceptará a Jesús. Sí, hermano. tal vez antes del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dice Juan 1:29, tal vez remontaríamos a 3:15 de Génesis, lo que dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en calcañar. Eso sería ya saber, o sea, el cristiano debía saber esto, ¿no? Y entonces, para no olvidarnos que viene a ser la cruz también. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano, por tus aportes, hermano. Sí, pues, hermano Celso y hermanos, ahí dice la palabra, Señor, pondré enemistad. Dios mismo dice, ¿ah? Pondré enemistad entre la simiente de la serpiente, o sea, Satanás, y la simiente de la mujer, o sea, la iglesia, el pueblo de Dios, no. Enemistad, pondré enemistad. ¿Y por qué dice esa palabra? Pues enemistad, hermanos. Dios mismo está diciendo, pondré enemistad. ¿Ah? ¿Por qué dice eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Uno se pregunta, ¿por qué dice, no, Dios que va a poner enemistad entre, o sea, la gente que va a manejar el diablo, ¿no? Y la gente que Dios va a estar con ellos, ¿no? Porque se puede poner enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia, no de la mujer. La simiente de la mujer que viene a ser Cristo, pues, va a pisar la cabeza, dice, ¿no? De la simiente de la serpiente, lo va a pisar en la cabeza. Pero la serpiente le va a morder en el talón a la simiente de la mujer, o sea, el Señor Jesús. Bueno, todo esto se cumple, ¿no? En la cruz del Calvario. El diablo, pues, con todos sus propósitos, él es el que en el fondo, pues, usando como instrumento a las personas, ¿no? Lo clavan, pues, en la cruz, ¿no? Porque el autor, el generador de todo eso, pues, el diablo, ¿no? Que utiliza a las gentes como títeres, ¿no? Y eso pasó, pues, ¿no? Y se cumplió esa profecía, ¿no? En la cruz del Calvario. Y Jesús lo pisó, pues, en la cabeza a Satanás. O sea que ya está condenado Satanás a la muerte eterna. O sea, va a ser cenizas, ¿no? Para él se ha preparado un lago de fuego y de azufre, y ya está.
Y todo el universo conoce de que Dios es justo en su juicio y también es misericordioso y amor, porque ¿cómo es que Él nos ha mostrado su amor a través de Cristo, muriendo en la cruz del Calvario para salvarnos, ¿no? Entonces Dios es amor y Dios es justo también, ¿no? Ahí está, hermanos, entonces, cuando dice voy a poner enemistad, hermanos, es para distinguir, ¿no? Distinguir lo que es la luz y lo que es la tiniebla. Porque a veces vivimos en un mundo, hermanos, donde no se distingue lo que es correcto, lo que es incorrecto. Hay mucha gente que está caminando no de acuerdo al mandamiento de Dios y cree que está en la luz. Yo escuchaba esa noticia, lo repito siempre, ¿no? Mucha gente que están haciendo sus manifestaciones, ¿no? Y esto está creciendo, como en Sodoma y Gomorra creció, casi todo el pueblo de Sodoma y Gomorra lo contaminó. Esto de hombre con hombre, el homosexualismo, todos estos, todo esto está creciendo, hermanos. El diablo está trabajando en esa dirección y va a llegar ese tiempo en que todo el mundo se va a contaminar de esa manera, con esas ideas. Lo correcto es de que la familia está compuesto con un hombre, un varón y una mujer. De ahí vienen los hijos, la familia que estableció Dios. Pero hoy en día todo el mundo y los países supuestamente adelantados, miren su adelanto, dice de ellos, ¿no? Es de que ahora se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer y aún con animales, ¿no? Entonces, hermanos, eso dice que es adelanto de los países adelantados, Estados Unidos, Holanda, no sé qué, todos Francia, todos países, ¿no? Adelantados, dicen, ¿no? Que son. Entonces, y creen que eso es lo mejor, pero, pero no es así, pues, hermanos, ¿no? No es así. Entonces, Hermano, creen que bueno, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, para resolver el problema, disculpe hermano, un momentito, para resolver el problema, entonces, ¿cómo resolvemos el problema respecto a la familia, respecto a todo lo que se pueda presentar? Es con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y esa enemistad que dice que pone Dios, ¿no? Hace para que, o sea, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, distingue, ¿no? La verdad de la mentira, ¿no? La verdad. Por ejemplo, cuando dice, no cometerás adulterio. O sea, hace que la familia se conserve, no haya adulterio, haya respeto, ¿no es cierto? Entre el esposo y la esposa, se conserve, ¿no? El uso del sexo fuera del matrimonio es pecado, ¿no? Entonces hace distinguir lo que es bueno, lo que es malo. Pero el diablo trata de oscurecer todo eso y a la gente lo engaña y le hace creer, no, tú puedes formar tu familia, no importa de la forma que tú quieras. Y eso está creciendo. Entonces, esa enemistad que dice Dios que va a poner es para hacer distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Porque si uno no ve lo que dice Dios, su palabra, los mandamientos de Dios, jamás se va a dar cuenta de qué cosa es correcto e incorrecto. Por eso trata el diablo de anular los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios desde un principio, ¿no? Sí, hermano Celso. otro lo que usted está explicando, correcto, hermano, pero vamos a reafirmar esto. Lo que dice en 10:34, es necesario siempre saber el paralelismo, ¿no es cierto, hermano? Dice lo siguiente, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice el Señor Jesucristo. Ahora otro en 11:25, no, 12:25 del mismo San Mateo dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, de los discípulos, de la gente, ¿no? Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo, o sea, en forma personal, si está cavilando entre dos pensamientos, a eso se refiere, ¿no? Es asolado. ¿Qué pasa? Se queda solo. Y todo ciudad o casa o iglesia dividido contra sí mismo no permanecerá. Así dice, hermano. Ahora, explícalo, hermano, por favor. Hermano Marcelino también, muy bien, ¿sabes? Gracias, hermanos. Sí,
Sí, pues hermanos, sí, cuando se conoce la verdad, hermanos, se distingue la verdad, ahí surgen los problemas, pues hermanos, ¿no? Cuando se quiere hacer lo que dice Dios, ahí surgen los problemas. El mundo no está viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces ahí surgen los problemas, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer, no? En un mundo donde a lo que es malo le dice bueno, yo quiero hacer lo bueno, pero hacia el mundo no me acepta, ¿no? Entonces ahí surge la división, pues, ¿no? Las divisiones. Cuando uno estudia la Biblia, dice, me voy a bautizar, me voy a entregar al Señor. Los papás que por la costumbre en este mundo no aceptan, ¿no? Eso, entonces, porque en su mente no hay, ¿no? La palabra del Señor. Entonces dice, si tú te bautizas, yo te boto de la casa, pues, ¿no? Ya, tú ya no vas a ser mi hijo, mi hija, ya no vas a ser. ¿No? Entonces a los cristianos los han perseguido, pues a los que estudiaban la Biblia, la misma iglesia que se dice madre, ¿no es cierto? Lo ha perseguido pues en la Santa Inquisición, ¿no? 1260 años ha tenido ahí para matar a diestra y siniestra, los ha quemado en los hogueros, los ha hecho comer en los circos romanos, tantas cosas, ¿no? Entonces, así. El mismo apóstol Pablo antes era pues Saulo de Tarso, él mismo era pues un instrumento de Satanás y perseguía pues así a los cristianos para matarlos. Ese mismo espíritu. Mire, él siendo un conocedor de la palabra del Señor, era un instrumento del diablo. Él reconoce y cuenta su testimonio una y otra vez. Yo era eso, yo antes, yo he matado a los cristianos, ¿no? Soy el peor de todos, pero misericordia ha tenido Dios que se ha hecho conocer lo mismo. Ahora yo le sirvo a Él. Entonces, hermanos, entonces ahí está. El conocer la palabra del Señor se genera pues, no es esa enemistad, esa distinción, ¿no? Y Hermano Justo, necesariamente tiene que haber eso, pues, hermanos. Sí, hermano Marcelín. Cristo es el todo para el ser humano. No muy lejos. Pensamos que la experiencia de Pablo ha sido aquel tiempo, pero en nuestro tiempo, hermanito. Lo más cerca a ustedes, en Abancay, tenemos un hermanito de la iglesia, un hermano muy humilde, pero Dios le ha puesto en lugares altos también. Voy a predicar a un pueblo muy lejano de Abancay. Y predicó la palabra con su anciano, con su diácono, y predicó la palabra. Pero el presidente de esa comunidad eh, era una persona bastante, digamos, ateo, ¿no? Prácticamente le votó al hermano predicador. Le echó fuera de su pueblo, aunque la comunidad quería escuchar el mensaje de Dios. Pero el presidente se opuso totalmente y le echó al predicador. Bueno, era un domingo. Entonces, el día lunes, nuestro hermano está en su oficina trabajando. Aparece aquel hombre que le echó al predicador con un folder, algunos pedidos para su comunidad, y le reconoce pues la persona a quien le echó día anterior. Ahora tiene que pedir que le apoye su proyecto para su comunidad. Y el ingeniero, que el hermano, le dice, mira, ¿quieres que apoye tu proyecto para tu comunidad? Primero estudia la palabra de Dios conmigo. Tuvo que aceptar el estudio, estudiaron la Biblia 3 meses, al final se bautizó, ahora él es predicador en su comunidad, el líder, anciano de iglesia ahora. Justamente hay un proyecto que van a construir un templo por esos lugares. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dios fulmina, podemos decir, todas las discordias. El amor de Cristo nos constriñe, nos dice, nos une en toda esfera, en todo ámbito, en todas las experiencias del ser humano, desde niños en la escuela hasta adultos, hasta que nos morimos, aún de viejitos, podemos acercarnos a Dios. Dios nos recibe, nos limpia nuestras
siempre en cuando que nos arrepintamos y dejemos lo malo. Muy bien, hermanos, Amén, pues ahí hermano. están los ejemplos, hermanos, ¿no? Los ejemplos. Sí, algo más quiere decir, pero, hermano. Bueno, hermanos, ya me estoy recordando esto de Cacacollo, ¿no? Esa comunidad, hermanos, pues realmente el, ahí está la iglesia madre que se dice, ¿no? Entonces, los jóvenes creo que eran de esa comunidad, que como viven, ¿no? Hacían las costumbres. ¿Cuál es el problema de los pueblos, las poblaciones donde yo he podido observar, ver cuál es el problema? Simplemente que consumen alcohol, la coca, ¿no? ¿Y qué pasa con el alcohol? Cuando están fuera de sí, pues, hermanos. Veo ahí la gente, ¿no? Yendo a esos pueblitos, ¿no? Durmiendo en el camino, se desbarranca porque están borrachos, ¿no? Oliendo alcohol, los hijos están así sucios en sus excrementos, y los padres ahí tirados, durmiendo así, alcoholizados. O sea, no hay progreso, todo es así, los trabajos comunitarios que hacen, lo hacen así, tomando alcohol, todas esas cosas. Esas costumbres, ¿no? Tradiciones que se resaltan generalmente, ¿no? Y se exalta eso sobre todo, ¿no? Esos personajes que las costumbres, tradiciones, pero eso destruye pues la sociedad. Dile, ¿cómo está la familia? Terrible, el esposo, el borracho, le pega a la esposa, eso es común, ¿no? Entonces, pero en esa comunidad de Cajacoya así era, pues, ¿no? Pero ahí se fue, pues, ¿no? Esos jóvenes salieron buscando la palabra de Dios, que eran unos cuantos jóvenes, vinieron a Pardo, pero y ahí está el hermano Marcelino también, ellos escucharon y fueron a predicar, pues, ahí. Y yo también fui, ¿no? Después a África y veía, pues, esa realidad, pero la palabra de Dios entró en ellos, hermanos. Pero lo que pasa es que el sacerdote de ahí, de esa comunidad, veía que su templito se estaba cayendo, pues sí, yo veía que estaba cayéndose de por sí. Y no había, pues ya tenía miembros, entonces se molestaron, ¿no? Los líderes ahí, ¿no? De la iglesia madre, que se dice, ¿no? Y entonces dijeron, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué no hacen culto a la Virgen, que al santo tal cual? Bueno, como costumbre tiene toda comunidad, pues con su santo. Entonces las personas, los jóvenes sobre todo, dijeron, nosotros queremos estudiar, que nosotros queremos que nos traigas la Biblia, queremos leer la Biblia. Bueno, el sacerdote pues tuvo que hacer eso, trajo los Nuevos Testamentos y ya, les digo, aquí está la Biblia, ¿no? Les trajo algunas cosas más, algunos productos más. Aquí, ahí está, todos les repartieron. Entonces, ahora sí van a hacer como costumbre, ¿no? Su cargo, van a hacer ahora tal santo, que eso, ¿no? Bueno. Y los jóvenes que ya estaban estudiando la Biblia le dicen, pues no al sacerdote, señor sacerdote, muéstrenos ahí en la Biblia en qué parte dice que hay que hacer esos cultos, esos cargos de adoración. Muéstrenos. Y no hay pues en la Biblia, hermanos. Y el sacerdote no sabía qué hacer con la Biblia. Hasta que yo vi que, creo que habían dos, decían ancianitos, nada más que hacían este templo, ¿no? Se cayó de por sí, ya, pues ya no hubo, ¿no? Pero toda la comunidad se convirtió en cristianos de verdad, ¿no? Se entregaron, sus faenas hacían tomando refresco, con frutitas, ya no era con alcohol, ¿no? En un matrimonio ahí, yo recuerdo ahí, ¿no? La alcaldesa vino ahí a Cajacollo y conversó conmigo. Me dice, mira, hermano, me dice, yo conozco a esta gente, aquí, esta comunidad. Todos ellos antes estaban detrás del juzgado ahí en el distrito donde está, ¿no? El consejo ahí, Taray se llama, ¿no? Entonces ahí. Estaban en problemas, todos en problemas por esto, por aquello, de que el animal se entró a la chacra, que se peleaban entre ellos, de todo tipo de problemas. Pero desde el momento que han conocido la palabra del Señor, miren, la alcaldesa me está diciendo, ya no hay ni un problema más en esta comunidad, ni un problema.
Y los hijos, pues, de estos de Cacacollo, hermanos, ya pues salen ya a estudiar aquí, bueno, a Lima, a las universidades, a la Unión Peruana. Bueno, ya pues se desarrollan completamente, ¿no? Y se vuelve próspero, ¿no? Construyen su templo muy bonito y todo ello. Y se solucionan todos los problemas, pues, sociales, en todo índole, la familia, todo, todo, todo. ¿Quién soluciona, no, el problema? La palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de decir, ¿no? Jesucristo se manifiesta a través de la Biblia. No es solamente un nombre Jesucristo, sino es su palabra. Cuando su palabra entra en nuestras vidas, se transforma nuestra vida. En la familia entra, se transforma la familia. Entra en la sociedad, la palabra del Señor, también la sociedad se transforma. De eso estamos refiriendo, que la paz que trae el Señor, bueno, viene pues a través de su palabra, del estudio de su palabra y de practicar su palabra, ¿no? Bueno, creo que hemos hecho un resumen ya, hermanos. Voy a entrar, ya no voy a dar lectura, creo aquí, hermanos, porque en este capítulo 2, 11 al 22, es todo lo que nos dice la lección, ¿no? Una leída rápida de repente. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, lo que hemos estudiado, ¿no? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, los gentiles, o sea, nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, o sea, nada que ver con los pactos, no que solamente era con el pueblo de Israel. Sin esperanza estábamos, sin Dios en el mundo, pues así vivíamos. Pero ahora hemos aceptado a Jesucristo, entonces nosotros, hermanos, yo lo estoy llevando, ¿no?, a nuestro contexto. En otro tiempo dice, estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos, ¿no?, a Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, pues porque Él es nuestra paz, hermanos, es nuestra paz. Que de ambos, incluso de los mismos judíos y de nosotros gentiles, ¿no es cierto?, ha hecho una sola familia, que es la iglesia, hermanos, derribando pues así la pared intermedia de separación. Ya no hay eso, ¿no? De lo que había en ese pueblo especial, esas prácticas, ya pues se abolió, ¿no? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces ahora es la iglesia, hermanos, ¿no? Uno solo que ha hecho Cristo, ¿no? A través de Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea que nos ha reconciliado. Allá ahora la iglesia, los hermanos que estamos ahí, uno solo, ¿no? Matando en ella pues las enemistades. Ya no hay enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vino pues el Señor, nos anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos, a nosotros que estamos lejos, y a los que estaban cerca también, pues a los de Israel, ¿no? A los judíos. Porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos pues entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos hermanos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos. Ahora uno podría decir, ay, yo soy un peruano, yo soy un chileno, yo soy japonés, mexicano, no sé. Podría uno defender su país, así, ¿no? Pero nosotros los cristianos somos pues del pueblo de Dios, no somos uno, olvidándonos, ¿no?, de esos, ¿cómo diría? Esos pensamientos de repente que hace separación de un pueblo con otro pueblo o de una cultura con otra cultura, ¿no? Ya no hay nada de eso, se deja de lado y somos hijos e hijas de Dios, del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo, como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos hijos e hijas de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando dice esto, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, está hablando, hermanos, de la Biblia, porque la Biblia es escrito por los profetas, los apóstoles, los inspirados por Dios, la palabra de Dios. Ese es el fundamento para que haya paz. Y si no hay estudio de la Biblia, hermanos, y no hay práctica de lo que dice la Biblia, nunca va a haber paz, ni en la familia, ni en la persona, ni en la sociedad, jamás. Entonces, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, hermanos. Jesucristo mismo es la piedra de ángulo. O sea, en una construcción, hermanos, pues ahí, ¿no?
hay ladrillos, hay cemento, y todo eso, pues tiene que estar ahí Dios, ¿no? En todo el material que se utiliza, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois, juntamente, dice, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que hemos estudiado, hermanos, en esta semana. Pero no quiero pasar por alto, hermanos, lo que nuestro hermano Sergio ha preparado. Así que rápidamente, ahí están los dibujitos, nuestro Señor Jesucristo, la piedra principal, ahí está la familia, donde están los dibujos, ahí ven negritos, blanquitos, todo, ¿no? De todo. Entonces no hay esa diferencia ya de que tú eres de tal, tú eres así. No, no. Todos somos iguales, hermanos, delante del Señor Jesús. Rompe todos esos prejuicios, todas esas tradiciones que separaban, ¿no es cierto?, a las personas, ¿no? Rompe todo eso Cristo. Y nos inspira esta lección justamente el texto de Efesios 2, 13 y 14 que ya hemos leído, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, hermanos, estábamos lejos, hemos sido cercanos, hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Cristo es, hermanos, nuestra paz. Que de los dos pueblos, ¿no es cierto?, que en ese caso era judío y gentil, hizo uno, pues, y ahora también nos hace uno, pues, hermanos. Nosotros somos gentiles, pero ahora hemos tenido en Cristo, somos de la iglesia del Señor Jesús. Derribó, pues, el muro divisorio. Ya no hay entonces aquí que tú eres esto privilegiado por alguna razón. Ya. Todos somos privilegiados por Cristo nada más. Nos Bueno, reconcilió. claro, nos reconcilió, ¿no es cierto? Creo que me he pasado. Bueno, a ver, aquí estaba, Mediante ¿no? Sí, no está, está en la está bien. cruz. Ujú. Ajá, ahí está. Entonces, hermanos, en Efesios 2, 11 al 21 nos guía pues en un viaje que comienza con dos pueblos enfrentados entre sí y finaliza con un edificio templo construido por ellos. Dice, para eso voy a, y lo voy a poner así. Dice así, bueno, en lo que hemos leído, hermanos, la Biblia, el capítulo 2, versículos 11 al 22, ahí nos está hablándonos de que había pues pueblo judío y pueblo gentil, y entonces de eso hace uno solo el Señor Jesús muriendo en la cruz, así que judíos tienen que convertirse en cristianos y los gentiles también convertirse en cristianos aceptando a Jesús y se hace uno solo, ¿no? Hay una reconciliación literal, ¿no? En forma horizontal, no en la tierra, pero también, hermanos, con Dios está la reconciliación vertical, ¿no? Entonces, hay paz, el evangelio de paz, bien, conjuntamente, bueno, el templo también es un símbolo, ¿no, hermanos? La construcción física, donde la cimentación, la piedra principal es Jesucristo, es la base, pues, ¿no? Para formar nuestro carácter o que se forme bien la familia feliz. Cristo, ¿no? Y la sociedad también feliz, Cristo, ¿no? Entonces ahí dice, el cimiento y la argamasa es Cristo. Todo, como quien dice el cemento, todo tiene ese material, es Cristo, ¿no? Ahora, en el recorrido de este viaje, Jesús consigue reconciliar a ambos pueblos, derriba los muros que los enfrentaban y logra que ambos vivan en paz. Eso es lo que logra nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos pueblos y los creyentes que formamos actualmente el templo de Dios? ¿No? Entonces, bueno, creo que hemos estado mencionando, ¿no? ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos pueblos y los creyentes que formamos actualmente el templo de Dios? En la actualidad, hermanos, de repente, ¿no? Yo he escuchado hace tiempo, ¿no? Hace tiempo que en un determinado lugar había una iglesia adventista del Cusco, eran hermanos del Cusco, pero era pues un lugar donde no era el Cusco. Y había otro grupo de los hermanos en ese mismo lugar que era iglesia de los hermanos de Puno. Y parece que no se querían ni ver ni en pintura entre los hermanos del Cusco y los hermanos de Puno. Peleados. ¿Cómo puede ser eso, hermanos? Eso es inconcebible, pues, ¿no? Entonces, ese es un problema que en la realidad a veces suele suceder, pero eso está pues mal, hermanos, está mal. Entonces, ni uno ni los otros está bien, pues, ¿no? ¿Cómo puede suceder que entre hermanos que estamos dentro de la iglesia podamos estar así, divididos? No puede ser, pues, hermanos, no puede ser así, no, no tiene sentido. O sea, ahí no está Cristo, pues, ¿no? Esa iglesia no,
no es, pues, no verdadera, diremos ahí, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, el problema era, ¿no? De los hermanos que no han entendido bien la palabra del Señor. Bueno, estoy llevando yo a un ejemplo práctico, hermanos, ustedes también pueden participar. La lección lo divide el hermano, la primera parte, los versículos 11 y 12, la división que hubo, ¿no? Entre gentiles y los judíos. La otra parte es la reconciliación. ¿Cómo hace Cristo la reconciliación? Está en los versículos 13 y 14. La otra parte es el muro derribado. ¿Cómo lo derriba el Señor Jesucristo? Como ya estamos viendo a través de la Biblia, lo que han escrito los profetas, los apóstoles. Entonces el muro se derriba, pues no, cuando la palabra de Dios entra en los corazones de los seres humanos. Después, hermanos, el mensaje de paz, que hay paz ahora, ¿no es cierto? Ahí se vive en paz. En la iglesia hay paz, pues no, hermanos. El templo del Señor, bueno, es una forma simbólica de hablar también de la iglesia, hermanos, que habla ahí en esos versículos, ¿no? Que hace ver que la estructura tiene que estar bien hecha, ¿no es cierto? Por eso estamos nosotros también como parte de esa estructura de la iglesia o del templo del Señor. Somos parte. Y tenemos que estar bien preparados, pues, con el conocimiento de la palabra y la práctica que tengamos que, o sea, permitir que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, ¿no? Porque es un mismo Espíritu el que nos dirige a unos y otros. Qué bonito esta anoche, por ejemplo, fui a la noche del Calef y ahí su amiga de mi esposa, pues, de hace muchos años era su compañera, también es adventista, y un abrazo de oso, como se dice, ¿no? En la calle, ¿no? Y así, ¿no? De encontrarse después de mucho tiempo, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Siendo adventistas unos y otros, ¿no? Y ahí en la iglesia, qué bonito también, hermanos. Bueno, así es, hermanos, pues el encuentro que vamos a tener también en el cielo entre todos. Y ahí desarrolla, hermanos, la lección. Por tanto, dice la primera parte de la división, ¿no? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, en pocas palabras, hermanos, había una señal para el pueblo de Dios, la circuncisión. Dios dijo eso, van a circuncidarse, para que, esa es una señal de que ustedes son mis hijos, ¿no? De mi pueblo. Y eso era algo literal que se hacía, ¿no? En la membrana, ¿no? Del pene, se cortaba eso, la circuncisión. Ese era, a los niños de 8 años, así se circuncidaban, ¿no? Entonces, hermanos, esa era una señal externa, ¿no? Para pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Y los que no eran judíos eran los gentiles que nada, no conocían nada de eso, eran incircuncisos. No conocían a Cristo, no a Dios, alejados de los pactos, sin esperanza en el mundo. Entonces ahí el problema era, ustedes son circuncisos, ustedes son incircuncisos. Esa división había, pues, ¿no? Porque en los gentiles había desconocimiento. Esa era la división que había, ¿no? Lo que dice. Ahora, los judíos despreciaban a los gentiles porque eran incircuncisos y los gentiles despreciaban a los judíos por su circuncisión. Pero la diferencia entre ambos pueblos era más profunda que una señal externa. Antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino de la salvación. Hermanos, los judíos, así como los gentiles, al final de cuentas, hermanos, necesitaban de Jesucristo. Los judíos, aunque tenían todo lo que Dios les había dado, privilegiados, ¿no? En conocer la palabra del Señor, pero el problema es de que ellos no entendieron bien, ¿no? El conocimiento de Dios, o lo desconocieron inclusive al mismo Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, la circuncisión era pues no una señal de que ellos iban a ser obedientes, iban a aceptar a Jesús, pero pues exteriormente eran circuncidados, sí, pero ellos resaltaban eso, pero en el corazón no estaban circuncidados. Es como decir hoy en día al cristiano también, Hermano, justo una pregunta. de nombre podemos ser cristianos, pero en el fondo de repente no. Sí, hermano Elías. A ver, vamos a preguntar. Nuestro Señor Jesucristo vino solamente a predicar al pueblo de Israel, no a los gentiles. Durante 3 años y medio, solo lo hizo al pueblo supuestamente llamado pueblo de Dios.
que ha deshonrado a Dios. ¿Por qué no lo predicó a los gentiles que estaban en su torno, en los países en torno? Muy bien, ahí está la pregunta, hermanos, hecha, ¿no? Nuestro hermano dice, ¿por qué Jesús no predicó a todos, a los gentiles? Porque se ocupó, en primer lugar, yo diría, ¿no? A los judíos, ¿no? A su pueblo. Porque había una mujer sirofenicia, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes una sirofenicia? Que era una gentil del, fuera del pueblo de Dios. Señor, mi hijo, no sé su hijo, esto está mal, por favor, ten misericordia de mí. Gritaba y gritaba y gritaba. Y no le hacía caso, pues, el Señor Jesucristo. Y entonces los discípulos estaban molestos, ya, pero Señor, hazle caso, pues, no a esta mujer, no se está molestando, está gritando, está gritando, está gritando. Atiéndele. Y entonces el Señor Jesús le dice a la mujer que Él ha venido no justamente por el pueblo, por su pueblo, para el mensaje y salvar, en primer lugar, no a su pueblo. Y no es bueno que el pan que era para los hijos, que para la salvación de su pueblo, entonces lo vayan a los perrillos, dice, no, a los perrillos. Así eran considerados pues, los gentiles. Y la mujer tanta fe tenía, hermanos, que le dijo, pero Señor, dice, ¿no? Por más que seamos perrillos nosotros, pues ¿acaso no el perrito no come las migajas que caen del pan de los hijos? Entonces, grande es tu fe, mujer, le dice, ¿no? Y ya, lo que tú quieres está hecho ya. Y encontró la sanidad, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, ahí estamos viendo, ¿no? Sí, eran privilegiados, pues el pueblo de Israel. Vino a su pueblo para salvar a su pueblo. Pero, hermanos, a través de la palabra del Señor vemos también que el secreto era que también la salvación era para los gentiles. Por eso es que Dios utiliza a Pablo para predicar a los gentiles. O sea, a través del pueblo de Israel debía predicarse a los gentiles, pero el pueblo de Israel como pueblo no aceptó, pues. Entonces, pues ya los judíos que se convirtieron al cristianismo, caso Saulo era también judío, pero se convirtió al cristianismo, se convirtió cristiano. Él fue un instrumento que predicó a todos, justamente a los efesios que eran gentiles, los de Éfeso. Los Hermano, predicó. Sí, sí, hermano, hermano hermano, Celso. lo que es la pregunta del hermano Elías es bueno. Físicamente no podía pues, abarcar más, ¿no? Ahora, y San Juan 4:22 dice, la salvación viene de los judíos. Entonces a los judíos lo ha delegado para que a través de los judíos pueden llegar a los gentiles, tales como Pablo, un ejemplo patético que tenemos, que conocemos, ¿no? Eso es tal vez la respuesta para hermano Elías. Gracias, hermano. Bueno, Hermano ahí está, Justo, ¿no? La palabra, sí, hermana. eh, pensando, la salvación era para todos. La salvación es para todos. Es el plan de Dios era que todos fuéramos salvos. Cuando eligió al pueblo de Israel, como lo dije en una clase anterior, el pueblo de Israel debía ser una luz para los demás pueblos. La idea era esto de que todos fuéramos unidos, no era de estar, de que hubiera una división entre los pueblos. Claramente había pueblos que estaban desechados delante de la presencia de Dios porque habían llegado al colmo de su maldad y fueron los pueblos que fueron destruidos, ¿cierto?, en la tierra que les fue prometida a los israelitas. Pero el plan de Dios, ¿cierto?, era de que fuéramos esta luz para todas las naciones. Cuando vino Jesús, si bien es cierto, sí, él venía a su pueblo, pero tampoco es que haya desechado. Recuerdo a la mujer samaritana, que eran también abominación para los otros, ¿cierto? Y él fue a ellos y estuvo 2 días con ellos, entonces no es que él los desechara tampoco, no. También les quería dar ejemplo de cómo debíamos ser nosotros con los demás. Lamentablemente, así como era en ese entonces, existe mucho prejuicio entre los cristianos, de que este sí, de que este no. En la misma iglesia también de repente existe división porque también existen esos prejuicios de que si hay alguna actividad, bueno, invitemos a este, pero a este no, o hagamos esto, pero con este no. Entonces, el Señor nos llama a la unidad
Siempre el Señor vino a morir por todos. El plan era que todos fuéramos salvos desde antes de la fundación del mundo. Así es, así es. Sí, pues llevando a la práctica, hermanos, a la práctica, hemos conocido el Evangelio, conocemos a Cristo, pero ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que me encasille yo, no me sienta privilegiado y mirando, que mire yo de arriba para abajo a los demás, a los que no conocen a Dios, a los que de repente están pecando, les señale con el dedo, tú eres un pecador. Para eso he conocido al Señor. Bueno, justo. ¿Para qué conocemos no al Señor? ¿Para qué Dios forma un pueblo, el pueblo de Israel? Abraham lo elige, así como dice la hermana, ¿no? Para que sea una luz, ¿no? Bueno, sí, hermano Marcelín. Es interesante la pregunta del hermano Elías o así del hermano Celso, pero nos debería hacer pensar esto. La profecía estaba hecho, ¿no? Daniel capítulo 9, versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esos muchos son los gentiles, somos nosotros. ¿A qué tiempo está refiriéndose? Al apedreamiento de Esteban. Pero San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que de tal manera amó Dios al mundo, al pueblo israelita y mandó, no lo dice al mundo. El mundo eres tú, el mundo soy yo, el mundo también es el pueblo Israel. Pero cuando vino Jesús, los suyos no lo conocieron. Y Jesús lloró. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Tú no quisiste. Oh, si por lo menos este día vieras el momento de tu visitación. Veía cómo el año 70 iba a ser polvo, iban a quemar Jerusalén. Literalmente la gente fue quemada en fuego por no aceptar a su Salvador. Pero como no aceptaron a su Salvador, Dios tuvo que elegir a los gentiles para anunciar al mundo que son sus hijos, somos sus hijos. Eso es la realidad. Así es, muy bien. Sí, pues la Biblia también nos presenta, hemos leído en esta carta, de que somos hijos adoptados, adoptados. Lo que había elegido Dios del pueblo de Israel eran los hijos, ¿no? O sea, que Dios lo ha elegido, pero ¿y los demás? A los que creen, entonces nos adopta como hijos, nos adopta, ¿no? Ahí está, ¿no? Está bien claro, ¿no? La palabra del Señor que, claro, Cristo muere por todos, ¿no? Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice al mundo, hermanos, ama a todos, al incrédulo también, al ateo también, a todos nos ama. Está bien claro eso. Nos ama a todos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, por todo el mundo lo ha dado pues, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, todo, ¿no? Sea judío, sea gentil, sea quien sea, ¿no? Pero si cree en Jesucristo, hermanos, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces ahí, ¿no? Es importante, ¿no? Esa parte, ¿no? Bueno, muchas cosas también se pueden mencionar, ¿no? En todo esto, hermanos, en todo este estudio. Eh, bueno, pero voy a concluir, ¿no? Por el tiempo. Dice, ¿no? Aquí el hermano en la primera parte que dice, ¿no? Los textos bíblicos, que había esa división, la diferencia entre ambos, por eso era muy más profunda que una señal externa, ¿no? Que era la circuncisión o incircuncisión, era más allá, ¿no? Que crece a veces, como dice nuestra hermana Mónica, a veces dentro de la iglesia, a veces se forman grupitos y donde no se quiere hacer entrar a alguien o viene una visita al templo, de repente todos están con sus grupitos, nadie está fijándose en la visita que ha venido o de repente una persona nueva. Y eso está mal, por eso la lesión tiene que corregirse.
Todos somos iguales y si vemos a alguien nuevo que ha venido a la iglesia, todos abrazarle, saludarle, recibirle todo, ¿no? Hacer una fiesta porque ha venido una persona nueva en la iglesia, ¿no? Y incluir en los grupos ahí a la persona. No quedarnos ahí con hermanito, hermanita, nada más, y así que ya, ni cuenta nos damos de repente, pero no puede, la iglesia no es así, no debe ser así, ¿no? Bueno, antes de conocer a Jesús, los gentiles desconocían el verdadero camino, pues, de la salvación, hermanos. Ahora, bueno, antes, ¿no? No pertenecían al pueblo escogido de Dios. Otros no tenían parte en el pacto hecho con Israel, el pueblo gentil, ¿no? No tenía esperanza, no tenían a Dios, ¿no? ¿Cómo ayudar a los que se encuentran hoy en la misma condición? ¿Cómo, hermanos, ayudar a las personas que nos rodean, que no conocen a Dios y pueden estar haciendo pecados y una y otra cosa? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Diría yo, hermanos, hay que orar en primer lugar, ¿no? Por ellos. Que el Espíritu Santo y nos utilice también como instrumento, ¿no? Para que nosotros nos acerquemos y podamos hablar a esa persona, ayudar a esa persona. Hermano, Bueno, ustedes dirán también cómo, hermanos. Sí, hermano Celso. si una persona viene primera vez a la iglesia o invita a alguien, con alguien ha venido, inmediatamente acercarse, felicitarle y pedir dirección exacta, la movilidad, paradero, la casa, calle, arriba, abajo, etcétera, ¿no? Entonces, especificarlo y visitarlo, ¿no? Entonces, allí él rogarle por favor que esté toda la familia, hijos, papá, mamá, si es posible los vecinos también que invite, porque siempre es en un barrio se conoce con los vecinos y si tienen confianza, que invite. Entonces es una oportunidad que ellos conozcan bien, porque a veces está mamá, papá y los hijos tal vez universitarios. Entonces le dice, papá, estás creyendo sonceras, le dice, porque en la universidad meten pues un ateo que no es Dios, ¿no? Entonces ese concepto tiene el universitario y al papá lo critican, lo desprecian así, ¿no? Pero para eso hay que llamar y visitarlo porque esa visita es tan importante para toda la familia, hermano. Eso es, gracias, hermano. Muy bien, hermanos, muy bien. Siempre no olvidarse de la oración, que Dios es el que es sabio, Él sabe y que nos utilice, ¿no? Que ponga palabras en nuestra boca para hablar y también su espíritu, ¿no? Para amar a las personas, ¿no? Que nos rodean. Voy a concluir, hermanos, leyendo rápidamente. Pero ahora, en la parte está, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora, hermanos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, hermano, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, al aceptar a Jesús, judíos y gentiles han encontrado pues, el punto de unión, hermanos, el punto, ¿no? De fraternidad, ¿no? Un punto exacto, ¿no? Donde ya no hay diferencias, no hay felicidad, más bien unidad. Los que estaban lejos, gentiles, ahora están cerca, pues hermanos. Ahora son redimidos igual que los judíos. O sea, los gentiles también somos salvos igual que los judíos que creen en Cristo, ¿no? Judíos y gentiles dejan su hostilidad al pie de la cruz, o sea, en la iglesia, ¿no? Porque judío tiene que convertirse en cristiano, ¿no? Cristiano. Pero hay judíos que no quieren convertirse en cristianos, se perderán, pues no. Y gentiles también que no quieren a veces, se perderán también. Pero, hermanos, todos los que creemos, entonces tendremos salvación. Entonces, pero el deseo de Dios es que todos seamos salvos, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? La cruz elimina pues la enemistad generando paz, hermanos. Jesús los reconcilia creando un solo pueblo, hermanos. Ahora somos hermanos y hermanas, una familia unida, hermanos. La reconciliación entonces se experimenta cuando los miembros de la iglesia dejan de lado cualquier diferencia.
Entonces debemos dejar nuestras diferencias, hermanos, y reconocer a los otros miembros de la iglesia como hermanos o hermanos amados, pues hermanos. Nos podemos estar equivocando en una y otra cosa, pero hay que perdonarnos, hay que conversar. Hermano, perdóname por esto, he pensado así, bueno, y así reconciliarnos, ir en paz, unidos como familia. Jesús es el único que puede generar el milagro de la reconciliación. Ahí está el lavamiento de los pies también en el dibujo, no participar de esa cena del Señor en la iglesia cada vez. La otra parte, el muro derribado. Y dice la Biblia, aboliendo en su carne las enemistades, o sea, con su sacrificio en la cruz, ¿no es cierto? Así va a abolir esas enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Así que para los judíos y para los gentiles, la muerte de Cristo, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que había privilegios para el pueblo de Israel, pues se manifiesta a través de Cristo. Y los que no aceptan a Jesucristo como que Él ha venido, entonces pues no tienen ese privilegio ya, pues ya no, se quedaron sin eso, ¿no? Tienen que convertirse en cristianos, ¿no? Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, hermanos. Dice, para conseguir la unión de judíos y gentiles, Jesús pues derribó la pared intermedia de separación. Para conseguirlo, hermanos, anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, abolió los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿abolió los 10 mandamientos, hermanos? Hemos estudiado uno de los 10, ¿no? ¿Abolió los 10 mandamientos? No, Nunca, eso no, hermano. no hay que interpretar, bueno, hay que interpretar bien, no mal. Cuando dice anuló la ley de sus mandamientos y requisitos, habían pues mandatos así, no los 10 mandamientos. Por ejemplo, las leyes rituales, ahí termina pues, ¿no? Su cumplimiento cuando viene Cristo. Hasta ahí era toda esa práctica, la preparación que tenían para recibir a su Salvador, pero no lo recibieron, pues no como pueblo, no lo recibieron. Entonces, porque ellos siguen haciendo tal vez un sacrificio de animalitos, esperando que venga el Cristo, el Salvador, según ellos su parecer, que cómo pensarán ellos en un Cristo, no están esperando ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo, a quien lo han clavado en la cruz, es el Salvador, el Mesías, el Cristo, ¿no? ¿Abolió los 10 mandamientos? No, de ninguna manera, dice así la palabra del Señor. Más al contrario, los 10 mandamientos se exaltan. Entonces, eso hay que distinguir, hermanos. Si hubiese sido así, ¿por qué Pablo pues animó a la iglesia a seguir guardándolos? Porque Pablo anima, ¿no?, a guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por otra parte, ¿quién discutiría por no estar de acuerdo en no matar o en no hurtar? O, a ver, alguien podría discutir ahora, decir, no, ahora sí podemos matar, no, ya Cristo la clavó en la cruz los 10 mandamientos, así podemos matar, podemos robar, ahora sí podemos robar. ¿Cómo vamos a pensar en eso? Pues, ¿quién va a decir? ¿Qué cristiano va a decir eso? Entonces, no es que con la cruz abolió los 10 mandamientos, no, sino algunos mandatos que sí se cumplieron, pues ya no, con los ritos que hacían una separación entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, ¿no? Dice aquí, Pablo habló de estos mandamientos, por ejemplo, el quinto mandamiento está hablando ahí, ¿no? El séptimo mandamiento, el octavo, el noveno, el décimo, ahí está, hermanos, ¿no? La ley que generaba conflictos entre los judíos y gentiles era pues la ley ceremonial de la que los judíos habían hecho un medio de salvación. O sea que el problema de los judíos, hermanos, es que su salvación estaba en la obra, ¿no? O sea, ya este es un problema grave, hermanos, ¿no?, que podríamos estar cometiendo también nosotros. De que la forma de salvarse pensaban que era el animalito en la realidad, pero eso era un símbolo nada más que el animalito que sacrificaban, que hacían en el santuario terrenal. Entonces ellos ahí es donde han fallado. Y aquí también hoy en día uno se puede estar equivocando, que pensando que haciendo cosas uno va a ser salvo. No, es Jesucristo el que ya lo ha hecho al 100% todo, hermanos. Por la fe es la salvación, es por gracia. Bueno, a la cual habían añadido sus propios incluso preceptos. Los judíos pues han añadido, incluso a los 10 mandamientos le han añadido muchas otras normas humanas ya pues, ¿no?, de tal manera que nadie pueda ni siquiera cumplir los mandamientos de Dios. Y ya se volvieron legalistas, pues, ¿no? Ese es un problema, ¿no?, gravísimo, ¿no?, que cometieron ahí, ¿no? Entonces, no aceptan a Jesús,
como Salvador, sino por obras ellos están buscando salvación y eso está mal, pues está muy mal. Pues eso derribó pues el Señor Jesucristo ese muro, el mensaje de paz, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. O sea, Jesús vino justamente para aclarar eso, ¿no? Todo este asunto, el mensaje de salvación, aclaró los mandamientos de Dios en el fondo, ¿no? De lo que significa cada mandamiento. Anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hermanos. Pablo ve en los Efesios, hermanos, el cumplimiento de Isaías 52:7, 57:19, tanto a gentiles que estaban lejos como a judíos que estaban cerca, Cristo les había anunciado a través de los apóstoles el evangelio de paz. Y también, como decía nuestra hermana Mónica, ¿no? Encontró en la Biblia, en Deuteronomios, hermanos, que ahí dice, ¿no? Que Dios levanta un pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel, para que sea una luz. Y eso les dice, ¿no? A ellos. Yo les he levantado por luz a ustedes. ¿Para qué? Para que la gente de los gentiles, o sea, el mundo, al observarlos a ustedes, al mirarlos a ustedes, eso va a decir, este pueblo es sabio, este pueblo es inteligente. ¿Por qué va a decir la gente así? Porque ustedes ponen en práctica mis mandamientos, así dicen Deuteronomios. Cuando van a practicar mis mandamientos, entonces la gente les va a decir eso. Ustedes son sabios, ustedes son inteligentes. Ese es el propósito que Dios da a su palabra, ¿no? Sus mandamientos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente también se acerque a Cristo, a Dios, para la salvación. Y hoy en día también nosotros somos puestos en este mundo como luces, para que la gente nos mire. Lo que obramos, las cosas, como dice Dios, guardando sus mandamientos. O sea, un cristiano no miente, un cristiano no roba, un cristiano no adultera, un cristiano no está codiciando, no está deshonrando a papá y mamá. Un cristiano, pues, está en primer lugar está Dios, ¿no es cierto? No está con ídolos, no adorando a través de imágenes. Un cristiano respeta el nombre de Dios, tiene reverencia. Un cristiano guarda el día sábado, como Dios lo estableció en el cuarto mandamiento. Entonces, la gente observa eso, ¿no? Y Dios quiere y nos ha puesto para que nos observe. No podemos escondernos tampoco, no podemos encerrarnos. Entonces la gente nos ve y entonces dice, yo quiero andar así como ustedes. La gente nos mira, ¿no? Claro, de palabra puede bromearnos, decirnos cosas así, pero en el fondo también quieren saber, quieren conocer, quieren tener esa paz que tenemos, ¿no? Quieren. Entonces hay que orar a Dios para que nos utilice a través del Espíritu Santo y hablemos y ayudemos también sus necesidades y se van a dar cuenta la gente, realmente son, ¿no? Personas especiales, van a decir, ¿no? ¿Y por qué? Porque conocemos a Cristo, pues hermanos, vamos a decir así. Jesús nos dio su paz, él mismo es nuestra paz. Y donde quiera se predica el Evangelio, se predica, pues hermanos, la paz. No podemos llevar la guerra, no la pelea, no, pues nosotros debemos buscar la paz y procurar vivir en paz con todos, hermanos, respetando a las personas también sus creencias, no podemos tampoco nosotros imponer a la fuerza, ya tienes que creer así, así, no. Hablar con mucho amor lo que Dios quiere salvar, ¿no? Y uno tiene que tomar su decisión, ¿no? Para querer, ¿no? O sea, para tener eso, ¿no? La vida eterna. ¿Qué nos produce esa paz? No las produce el hecho de sabernos perdonados, redimidos, reconciliados con Dios. Dice, bueno, en este caso, pues hermanos, bueno, Dios es el que hace, ¿no? Que su amor, su justicia se visualice, ¿no? A través de sus hijos. El templo del Señor, dice, ¿no? La parte final ya, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esa parte es importante, hermanos, que yo resaltaría, especialmente en estos tiempos para nosotros. Hermanos, el fundamento, ¿no? Este símbolo, ¿no? De la iglesia como un edificio, el fundamento de que ese edificio no se va a caer, va a estar sólido,
Pues el hombre prudente construye sobre la roca que es Cristo también, ¿no? Entonces, Cristo, esa roca tiene pues ese fundamento, ¿no? Que es Cristo, hermanos, la principal, ¿no? Que ha inspirado a los apóstoles y profetas a escribir la Biblia. Entonces, cuando leemos la Biblia, estamos escuchando la palabra de Dios, ¿no? Jesucristo es la encarnación de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Es en carne los mandamientos que queremos ver, es Jesús. Su palabra de Dios en carne es Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos edificándonos, hermanos, preparándonos para la venida del Señor Jesús y también preparando a otros, a nuestros semejantes, ¿no? En la cruz Jesús ha derribado toda separación entre los creyentes. Ahora pueden trabajar unidos formando un edificio compacto, un edificio espiritual que construye un templo santo. Así es, hermano. O sea, santo, tiene que ser santo. O sea, cuando hacemos las cosas que Dios manda, hermanos, así como Dios quiere, entonces eso es santo, hermanos. Jesucristo es la piedra angular sobre la que el templo se sostiene. La Biblia, la enseñanza, hermanos, de apóstoles y profetas, es su fundamento, hermanos. Eso resalto, hermanos. Porque hay muchas iglesias hoy en día que se dicen ser cristianas, pero nada que ver con la Biblia. Lo ponen a un lado, o a veces se le quitan. No, el Antiguo Testamento ya está pasado de moda. Y el Nuevo nada más quiere. Entonces, y ahí ya perdieron, pues, hermanos, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento, todo es la Biblia, pues lo mismo, porque el antiguo es la base, el nuevo pues es el cumplimiento de la promesa de que iba a venir el Salvador, y el Apocalipsis, la profecía, habla de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí está hablando todos los símbolos, entonces su significado está en el Antiguo Testamento, ¿no? Todo es la palabra de Dios y vale, no es que podemos desechar algo, hermanos. El problema es que el enemigo logra eso, ¿no? Su propósito de engañar a la gente, haciéndolos supuestamente cristianos, pero desechando pues la palabra de Dios. Dice aquí, la Biblia es su fundamento. El Espíritu Santo coordina cada parte y hace crecer el edificio. Con este símil, con esta igualdad, hermanos, Pablo concluye su exposición sobre los dos pueblos. Antes había muros, ahora hay armonía. Todos trabajamos juntos creciendo en el Espíritu. Finalmente, el Espíritu y Profecía dicen, no tenemos, hermanos, 6 modelos para imitar, hermanos. No tenemos ni tampoco 5 modelos para imitar. Solamente tenemos un solo modelo, es Cristo Jesús. No estemos mirando como modelo, ¿no? A otros personajes en este mundo, ¿no? Sino el único modelo para la vida eterna es Cristo Jesús, hermanos. Si los hermanos italianos o los franceses o los hermanos alemanes se esfuerzan en parecérsele, ¿no? Colocarán sus pies sobre el mismo fundamento, el de la verdad, pues, ¿no? Claro, no importa que seamos francés, alemán, italiano, lo que sea, hermanos, pero si estamos aquí estudiando su palabra y poniendo en práctica lo que dice Dios, pues eso está bien, hermanos. Buen fundamento. El mismo espíritu anima el uno, animará también al otro. Cristo en ellos, esperanza de gloria. Quiero exhortarlos, hermanos y hermanas, a no levantar un muro de separación entre las diferentes nacionalidades. No hagamos eso, hermanos. Separarnos entre peruanos, chilenos o bolivianos, no sé. Nosotros no debemos proclamar. Los políticos harán esas cosas, pero nosotros no somos políticos, hermanos. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Así que no hay nacionalidad acá, es solamente un pueblo y Dios quiere que haya unidad en todas las familias de este mundo, o con las familias también, o sea, la celestial. Una sola familia y vamos a vivir eternamente con nuestro Padre. Esforzados, por el contrario, en derribarlo, ¿no? En todas partes donde exista, pues esas divisiones hay que derribar. Deberíamos esforzarnos por llevar a todo el mundo a la armonía que hay en Jesús. Claro, eso debemos esforzarnos para que haya armonía, ¿no? Trabajar con un solo fin, la salvación de nuestros semejantes. Que Dios los bendiga, hermanos. Realmente nos hemos pasado de tiempo. Voy a pedir, a ver,
Ya nuestros hermanos se han ido a su actividad seguramente, ¿no? ¿Algún hermano o hermana que todavía está con nosotros? A ver, está dispuesto. Prenda su micro y despídanos con oración, hermano. ¿No me justo? Hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración. Bien, vamos a ponernos reverentes y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Te damos gracias, Padre bendito, porque usted nos ha cuidado durante esta semana, porque nos ha provisto del pan espiritual, del pan físico, mi Señor. Queremos suplicar a esta hora que su Santo Espíritu sea en nosotros, que nos acompañe, mi Señor, a nuestras labores, y que todo lo que hagamos, Padre bendito, sea para honra y gloria de su nombre. Permítanos, mi Señor, hacer su voluntad. Ayúdenos, mi Señor, y ponga en nuestro corazón el deseo de amarnos los unos a los otros, como usted nos lo pidió, mi Señor, que nos amáramos, mi Señor, y por sobre todo, mi Señor, amarle a usted con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor, y agradecer ese sacrificio maravilloso que usted hizo por nosotros para que nosotros seamos salvos. Acompáñenos, Señor, sabemos que no merecemos nada. Se lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. 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 Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta Feliz día, mañana. hermanos. Feliz sábado Hasta también, mañana. preparando.